Bueno. Así tengo que hacer, ¿no? Ah. ¿Y el para señalar? Para señalar. Ah. Bueno. Como ven, les voy a dar la hematopoiesis, que es una de las bases más importantes de la hematología. A ver, a este para señalar y esto. Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es un proceso muy coordinado por genes, por sustancias como citoquinas, factores de crecimiento, a través de la cual células primitivas, células madres que están en la médula, proliferan y se diferencian para producir las células maduras que encontramos en la sangre. El sistema, entonces, hematopoyético se caracteriza, como dice acá, por un reciclaje que es constante, ya que debe mantener las tres poblaciones de la sangre, que son los glóbulos blancos, leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos o eritrocitos, en una cifra constante. Ustedes no saben los pacientes cómo se incomodan cuando baja o sube, y uno tiene que tener en cuenta, como van a ver, que a veces la sobrevida de las células es muy corta. Y gracias, entonces, y tienen distintos estímulos. Por ejemplo, para los glóbulos rojos está la concentración de oxígeno, la hipoxia, la falta de oxígeno. Para los glóbulos blancos, como ustedes saben, las infecciones. Y para las plaquetas, las hemorragias. Entonces, bueno, estas células madres son capaces entonces de diferenciarse. Las las primeras se llaman progenitores iniciales, que son células que pueden dar cabida a cualquiera de estas tres series. Luego hay unos precursores que también son inmaduros, pero que ya están comprometidos con alguno de los linajes. Y después, bueno, también como les decía, todo esto tiene factores que regulan este proceso. Acá vemos entonces que en la hematopoiesis todas las funciones que están arriba son importantes. Proliferar, ya sea la stem cell como la célula madre, la diferenciación y después la maduración. Las que están en circulitos son las que encontramos en la sangre, las maduras. Esta, por ejemplo, que es un plasmocito y que es la que produce los anticuerpos, proviene de los linfocitos B, pero esa no la encontramos en la sangre. Acá vemos en la sangre entonces todo el fondo, que son los glóbulos rojos, los eritrocitos, la serie blanca. Acá hay un ejemplo de neutrófilo, un ejemplo de monocito y de linfocito. Y las plaquetas, que son muy pequeñas, ven acá hay una plaqueta. Entonces, las sustancias que regulan todo este proceso, muchas son citoquinas, acá están las más importantes, comprenden ya sea factor de crecimiento, interleuquina, hormonas. Cada una puede tener una o varias funciones, y las más importantes, que son también terapéuticas, o sea que hay medicamentos que le podemos dar a los pacientes, está la eritropoyetina, el factor estimulante de colonia granulocítica, el factor de estimulante de colonia granulocita macrofágica y la trombopoyetina, que actualmente también se utiliza como un medicamento. Entonces acá lo que se tiene que acordar que una de los factores de crecimiento de esto, de la eritropoyetina, se sintetiza en el riñón. Y esto es importante porque los pacientes con insuficiencia renal o una disfunción renal pueden necesitar que uno le aporte en forma crónica la eritropoyetina. Entonces acá les puse en marrón cuáles son las que están en el mercado, que usamos como medicamento. Esta es la actividad principal que tienen, y también, por ejemplo, acá vemos que el factor de crecimiento para toda la colonia de mieloide de las células blancas también estimula los megacariocitos y la serie eritroide. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo a través de una célula, que es la stem cell, se va formando todas las progenias, se van diferenciando, y en distintas etapas es donde funcionan estas citoquinas que yo les mencioné. Ahora, lo que es muy importante para todas las células normales, patológicas, es el microambiente donde se encuentran, ya que son los que le dan la contención, los nutrientes, el oxígeno, y las conservan vivas a la célula. Esto en la médula ósea es el estroma. El estroma tiene por un lado estas sustancias que les digo que son importantes para regular la hematopoiesis,
Después hay una matriz donde hay sustancias proteicas, fibronectina, colágeno, laminina, que son las que permiten que las células se conserven en determinado lugar donde es necesario, ¿no? Si no, estarían como libres, no conservarían su espacio. Y después hay una serie de células, como los osteoclastos, fibroblastos, células endoteliales, reticulares, dendríticas, macrófagos, todas estas que forman parte del estroma de la médula ósea. Entonces, hay tres procesos dentro de la hematopoiesis. Una es la mielopoiesis. Mielopoiesis, que es la que sintetiza, forma los leucocitos glóbulos blancos. Entonces, a partir de esa célula pluripotente que puede dar muchos linajes, se compromete formando una colonia, unidad formadora de colonia, granulocítica macrofágica, y luego se divide. La macrocítica que dará lugar a los monocitos y la granulocítica que dará lugar a las tres células segmentadas que encontramos así en la sangre, que son los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y cada una de estas células blancas responden también a distintas infecciones, a distintas patologías, ¿no? Cada una es independiente, pues. Entonces acá ven la mielopoiesis. Ustedes saben que las células más inmaduras, ven el citoplasma, son muy basófilas, muy azul, oscuro, porque tienen una gran síntesis de proteínas. Y estas células, entonces, ven de un promielocito, después se forman los mielocitos, por eso mielopoiesis. El metamielo, y luego los que encontramos en la sangre, en banda, cuando es como un mango el núcleo, y después se va segmentando. Y aquí encontramos los tres diferentes que les mencionaba. La megacariopoiesis se llama así porque la célula madre para formar las plaquetas se llama megacariocito. Y forma también unidades formadoras de colonias megacariocíticas y luego se formarán las plaquetas. Esta línea es muy particular porque si ustedes la ven, no sé si llegan a distinguir el tamaño de un megacariocito con respecto a las demás células. Mire, acá se ven mejor. Es gigante, es la célula más grande que hay en el cuerpo. Y aparte el N del núcleo puede llegar a más de 100, no es como las demás células. Y a partir de ahí miren cuánto se forma, 5.000, 10.000 plaquetas por cada uno de estos megacariocitos. Acá en sangre periférica vemos las plaquetas y la importancia a veces de buscar grumos, porque eso nos permite también, cuando vemos en el frotis, ver que las plaquetas están funcionando, no solo que están, sino que son capaces de formar. Por ejemplo, cuando un paciente tiene la urea alto, tiene aspirina que bloquea la función de la plaqueta, nunca vamos a encontrar grumos, van a estar siempre separadas. Y entonces la particularidad es que entonces esta es la célula más grande del organismo y esta es la célula más chica del organismo, ¿no? Después tenemos entonces la eritropoiesis, que es la formación de los eritrocitos. Acá se forman un par de colonias, una colonia que es más inmadura, que tiene muchas células eritroides, una colonia más grande, o sea, una gran cantidad y son más grandes, y después que se forman colonias donde las células son un poco más pequeñas, son menores, y después se van diferenciando. Acá entonces vemos, como les decía, ven, se va desde un proeritroblasto, después se van formando los eritroblastos. Los eritroblastos son eritrocitos con núcleo. Primero tienen el citoplasma muy basófilo, como les decía, por la síntesis proteica, y luego se va llenando de hemoglobina y va cambiando de color hasta tener la misma, la misma tinción que tienen los eritrocitos maduros. Entonces se llaman los más azules, se llaman basófilos, después se llaman policromatófilos, porque tienen una parte azul y otra más clarita, y después están los ortocromáticos. Acá, por ejemplo, ven que de un proeritroblasto se llegan a formar 16 eritrocitos. Estas líneas muestran las células que pasan a la sangre, o sea, todas estas las encontramos en la médula. Está claro que cuando hay algunas patologías o hay una síntesis muy rápida de glóbulos rojos, muchas veces también se filtran a la sangre eritroblastos y entonces nosotros los vemos en sangre periférica. Entonces, acá vemos, por ejemplo, cuando la eritropoiesis es normal, cómo se van dando la división, que de una se forman 2, 4, 8 policromatófilos,
Ven, acá se forman 8, abajo habría otros 8 y darían los 16 eritrocitos normales que les mencionaba. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una patología y cuando hay una aceleración, muchas veces entonces las células pasan rápidamente a sangre y se forman menos cantidad por cada célula, pero la velocidad es más rápida, ¿no? Y por eso esta, por ejemplo, con núcleo, puede ser que nosotros la veamos en sangre periférica. Acá vemos en la médula, cuando hay una gran cantidad de una eritropoyesis acelerada, se forman estas colonias, ven, estos son todos los glóbulos rojos, ven, se va condensando mucho el núcleo cuando los eritrocitos van madurando, y muchas veces vemos esto, un macrófago, que es el que se digiere el núcleo que se elimina del eritroblasto. Ustedes saben que tanto los eritrocitos como las plaquetas no tienen núcleo en sangre periférica. Entonces, los sitios donde se forma la sangre, desde la semana 30 fetal, es en la médula ósea, que es de donde estamos hablando, generalmente de los huesos largos. El abordaje que hacemos es cuando hacemos una punción, muchas veces la hacemos del esternón. Vieron que el paciente los ojos los tiene adelante, o sea, es muy a la vista del paciente, el esternón tiene un espesor muy pequeño. Como dice acá, el segundo espacio intercostal, porque en el tercero empieza el periósteo donde está el corazón, entonces cualquier error o cuando uno evitar, ¿no?, tocar o formar una hemorragia alrededor del pericardio, dentro del pericardio, ¿no?, por esta maniobra, nosotros hacemos en este espacio, segundo espacio intercostal. Pero cuando necesitamos un cilindro para mandar a anatomía patológica, lo que se denomina la biopsia de médula ósea, se hace acá de la cresta posterior. Y tiene que, la punción aspiración es líquida, o sea, la médula ósea es como gelatinosa, no es sólida. En cambio, la biopsia, ustedes saben que en general anatomía patológica recibe, o sea, de tumores sólidos de la biopsia, ¿no?, le necesita para su corte otras características, ¿no? Se usa una aguja especial que es Hamshidi, que es una aguja que tiene un orificio adentro, ¿no?, metálica, y que nos permite obtener la muestra. Hay sitios patológicos, ustedes vean, está el vaso, el hígado y los ganglios. Y eso es lo que genera el aumento de estos órganos muchas veces, ¿eh? La esplenomegalia, la hepatomegalia y las adenomegalias. O sea que cuando uno a veces tiene inflamado un ganglio, no es que sea un linfoma, muchas veces por el estímulo de una infección, ¿no?, el aumento, la necesidad de generar más leucocitos, linfocitos. Entonces, ¿qué estudio hacemos con la médula? Con la punción que yo les dije que era líquida, que rápidamente uno la tiene con un anticoagulante en la jeringa para que no se coagule, se coagula mucho más rápido que la sangre. Le hacemos distintas tinciones. El Meigrum-Walthiemse es la que se ve como en sangre periférica para diferenciar las células. Pearl es para ver el hierro. Y después hay también inmunocitoquímica, o sea, algunas tinciones que se hacen específicas con anticuerpos para reconocer algunas células. El citogenético, acá vemos el cariotipo normal. Ustedes saben que es una cosa insólita, ¿no?, pero hubo un paciente que estaba internado la semana pasada, 23 años, con un timoma, un tumor enorme, a tal punto que se internó. No es un timoma, la verdad que yo digo, no, era un tumor que se pensó que era mediastinal, etcétera, dije tumor porque está en la localización, pero y tenía dificultad para comer y respirar, por eso vino acá a la guardia. Y cuando se le hizo el citogenético de la masa, resultó que era XX. El paciente era un hombre asumido, con toda la característica. Bueno, la gente de citogenética se quedó el fin de semana para hacerle en sangre y para ver si realmente el tumor tenía otras características, y desgraciadamente tuvo un shock hipovolémico y falleció ayer. ¿Qué tenía? Tenía un tumor gigante, una linfoproliferativa que no se llegó a diferenciar. Se estaba buscando donantes, la idea era, por la edad, darle una quimioterapia intensiva y hacerle un trasplante. Pero lo más insólito fue que la gente citogenética se quedó todo el fin de semana porque el viernes le sacaron sangre, porque realmente, por más que lo comprobaron que era XX y realmente era algo...
Parece que hay ese no sé, fueron con la gente genética, parece que existe esa posibilidad de que haya, pero bueno, quedó, les comento porque justo, bueno, surgió. Y la citometría de flujo, como van a ver, son marcadores de proteínas, de membrana de las células que son importantísimas para reconocerlas. Ustedes saben que este citometría de flujo no es solo para reconocer superficie de las células, hay una serie de procesos y cosas internas que uno también, por ejemplo, las mitocondrias con cardiolipina, que es un componente solo de las mitocondrias, uno le pone un marcador y también puede verlas en citometría y cuantificarlas. Y después en la biopsia, lo importante que nos aportan los patólogos es la morfología, la celularidad, que van a ver que nosotros, como es una sustancia líquida, no podemos hablar tanto de la celularidad, sí nos damos cuenta si está aumentada, disminuida, pero no podemos cuantificarla. Y la inmunohistoquímica, que es muy importante también para reconocer muchas células, especialmente esta CD34, que para nosotros los hematólogos nos significa sinónimo de blastos, a pesar de que son precursores, que a veces son normales, en general son células patológicas que nos hablan de leucemias. Entonces acá tenemos, ven cómo ve el patólogo. Ellos utilizan 40 por como máximo. Son en general cuando usamos con aceite de inmersión usamos 100 por, o sea, vemos las células más grandes. Acá tenemos una trabécula, acá tenemos una población donde está la célula de mieloide más cerca de la trabécula y acá tenemos las otras dos series. Como ven, la celularidad, como en todas las otras cosas, van disminuyendo con la vejez y con la tercera edad, etcétera. Y acá vemos como el porcentaje de células también, ¿no?, de médula ósea va disminuyendo con la edad. Entonces, un elemento de esto sí que no lo van a encontrar en los libros, que yo hablo siempre, es de la autofagia. La autofagia es un reciclaje de organelas y sustancias que tienen las células cuando no funcionan, cuando no les sirve, cuando necesitan nutrientes que no les vienen de afuera. Y entonces esta autofagia, que es autocomerse, digamos, es importante tanto al inicio de la hematopoiesis como también en los procesos de evolución. Después ahora les voy a mostrar por qué es importante. Y en la estructura de la médula ósea, que tanto hablamos, también hay dos sectores muy marcados. El que está cerca de la trabécula, que es un sector que tiene menos oxígeno, y el lugar donde están los sinusoides, que después van a los capilares y a los vasos, que tienen mucho más oxígeno. En el año, miren, 2016, recibió el premio Nobel justamente por esto, porque la autofagia sirve para obtener energía. Ustedes vean lo importante, o sea, una célula que no tiene oxígeno a través de otras sustancias puede obtener la energía para vivir. Sin energía no hay vida, ¿no? También para eliminar virus sirve, o para deshacerse proteínas y organelas, como les decían, que no son útiles. Entonces, ¿qué es la autofagia? Bueno, los elementos que se van a eliminar se ponen como en una bolsa, ¿no?, en un fagosoma, que se acercan al lisosoma, que son los que tienen las enzimas ácidas, que digieren estas organelas y sustancias. Y esto se produce siempre, en general, alrededor del núcleo, porque alrededor del núcleo es donde están localizados los lisosomas. Entonces acá ven como el rol de la autofagia, por un lado, es para mantener la stem cell. No, en forma fisiológica. Es interesante la pregunta, porque viste, después yo, cuando les dé la parte patológica, también tiene muchísima importancia. Justamente la diferencia del uso de estos mecanismos de sobrevida entre el tumor y las células normales hace que uno, en cierta forma, lo coloque como talón de Aquiles en algunos tumores, estos mecanismos que están excesivos, porque entonces esas células son mucho más sensibles a los tratamientos que las células normales, entonces son menos tóxicas como tratamiento, ¿viste? Pero hasta ahora yo les estoy hablando de normalidad, después les voy a hablar dos palabras de la patología. Entonces, como decía, es útil en las dos etapas la autofagia, pero con distintas funciones. Acá les explico claramente por qué. Las células hematopoyéticas tienen una larga vida, ¿no?, y las tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Pero están en un estado de quiescencia, o sea, que están detenidas en una de las etapas, ¿no?, del ciclo celular. Esto asegura entonces que tenga un avance más lento
que tenga menos ciclos de reciclación, de replicación estas células, y que tengan un acortamiento del telómero menor, como por menos uso, digamos. Entonces las células quiescentes son resistentes, sobreviven largos periodos, aún sin nutrientes, y requieren cambios metabólicos que se caracterizan porque tienen pocas mitocondrias, porque la mitocondria es la que le da la energía, y a su vez la mitocondria, a través de la fosforilación oxidativa, se acuerdan, dan energía, pero también generan sustancias tóxicas como el ROS. Entonces, esta célula quiescente tiene pocas mitocondrias y tiene entonces menos intoxicación con sustancias como el ROS. ¿Qué es el ROS? Especies. Claro, el O2, así hay sustancias que tienen. Entonces, la mitofagia, que sería la autofagia de las mitocondrias, participa reduciendo la masa de mitocondrias, la masa mitocondrial necesaria para que suceda esto. Un ejemplo en la vida, por ejemplo, las tortugas. Yo tengo 2 tortugas de agua que durante 6 meses no comen. Uno no lo puede creer, pero están 6 meses sin comer y prácticamente fisiológicamente como estables, y así las tortugas viven no sé cuántos miles de años, ¿no? Mucho más que nosotros. Bueno, o sea que ese estado es un estado, ¿no?, de tranquilidad. En cambio, las estirpes maduras, las células tienen una vida mucho más corta, una reposición continua, y de ahí la importancia de la hematopoiesis que estábamos comentando. Estas tienen una alta tasa metabólica, muchos mitocondrias, también generación de ATP, y también tienen producción del ROS. Entonces la mitofagia es esencial, porque ustedes saben que constantemente las mitocondrias se fisionan y se fusionan, o sea, las mitocondrias no son las mismas que desde que nacemos tenemos ahora, sino permanentemente se están reciclando porque necesitan estar en una buena calidad y son como el motor no del auto. Entonces es esencial para la calidad y para esta reprogramación que justo el compañero me comentaba que se da fisiológicamente. Y otra etapa muy importante de la mitofagia es la formación del eritrocito maduro. Ustedes saben que está el reticulocito, que es una célula ligeramente más inmadura, que van a ver que en los hemogramas, mejor dicho en el laboratorio, nos resulta como un contador de la actividad de la médula. O sea, cuando un paciente tiene, por ejemplo, anemia, el hecho de hacer un recuento de reticulocitos, que lo único que significa en el frotis ponerle otra tinción, nos permite saber si la médula está activa o no está activa. Se utiliza, por ejemplo, cuando damos un tratamiento con hierro o con vitamina B12, folato, ¿no? Entonces queremos a la semana, a los 10 días rápidamente, los reticulocitos aumentan y nos permiten saber si realmente el tratamiento es válido, si el paciente se está recuperando, etcétera. Si es una anemia regenerativa o no regenerativa. Tal cual, si es regenerativo o no es regenerativo, es así. Y entonces acá vemos cómo las organelas, como los ribosomas, vesículas, mitocondrias, que son las más abundantes, se eliminan y el eritrocito no cuenta con ninguno de estos elementos porque tiene que pasar por unos vasos muy pequeños, ¿no?, capilares, que si realmente tiene todas estas organelas les resulta imposible y hay hemólisis. Entonces, esta etapa de maduración del reticulocito al eritrocito requiere de la autofagia y de la mitofagia. ¿Quedó claro eso? Acá está, miren, ¿ven? En esta etapa. O sea, nosotros los reticulocitos los vemos en sangre periférica, ¿eh? Son células más grandes, más oscuras, que tienen restos nucleares, entonces eso nos permite cuantificarlas con respecto al porcentaje de rojo. Contamos los reticulocitos, contamos los rojos y decimos hay tanto porcentaje. Y ustedes saben que los porcentajes son importantes, pero a veces también los valores absolutos, porque no es lo mismo un 1% de una paciente que tiene 2 millones de glóbulos rojos de otro que tiene 5 millones rojos, ¿no? O sea, el 1% es distinto. Entonces, bueno, y aquí es donde se realiza ese proceso. Y como les decía, de un proeritroblasto se forman 16 eritrocitos. Claro, y otro sinónimo que después también lo van a ver es la tinción de la hemoglobina, a veces se ve muy cambiante y se llama policromatofilia. Es un sinónimo de reticulocitos. Entonces cuando vemos, claro. Si no podés cortar los reticulocitos porque exigen una tinción especial. Sí, es azul brillante. claro, pero es muy sencilla, hay que hacerla solamente. No lo vemos. Pero si te informan policromatofilia, ya claro. aumentado. Y una cosa que vos dijiste,
jamás los reticulocitos van a ser más numerosos que los eritrocitos. Por más que haya mucha anemia, claro, siempre predominan los eritrocitos. claro. Y lo importante es que eso, o sea, nos muestra especialmente en la hemólisis, por ejemplo. La hemólisis no es un producto, o sea, una consecuencia de una mala producción, sino una gran destrucción. Entonces la médula compensa y es donde vemos policromatosfilia especialmente. Bueno, este es un trabajo que yo les dejo porque acá con el doctor Guillermo Blanco, que es médico del CONICET, nosotros trabajamos sobre justamente el metabolismo en tumores y acá hicimos un trabajo para la revista para los hematólogos en la sociedad sobre la importancia de la mitofagia en la hematopoiesis, así que si alguna vez quieren... ¿La mitofagia es en sangre periférica entonces? ¿O es a nivel de la... ¿Vos te referís a los reticulocitos? Sí, hay reticulocitos en sangre periférica, pasan. Sí, en la medida en que se la aumenta, sí, por eso nosotros los podemos cuantificar en sangre periférica. Obviamente también hay en la médula, pero pasan. Claro, sí, depende de la velocidad, de las necesidades, del grado de hemorragia, viste, una serie de conceptos que van pasando. Pero por ejemplo, cuando yo les decía, das un tratamiento por una anemia y el paciente responde, los reticulocitos también los ves porque hay una mayor producción y... Bueno, acá ven... Sí, yo se los comento porque esto todavía no existe ni en la clínica médica, ¿eh? Ustedes van a ver que no se habla y justamente todo esto metabólico es el punto final de la genética, la epigenética, es lo que realmente hace de cómo se comporta una célula, normal o patológica. La mitofagia es un proceso no es exclusivo de la serie roja. No. Es un proceso que involucra a todas las células. En todas las células del cuerpo, normales o patológicas. Acá a ustedes les muestro los años, o sea, todo esto es posterior al 2010, ustedes miren lo poco que tiene de historia. Acá, por ejemplo, este trabajo que es del 2011 dice que la falta de autofagia, ¿no?, en la hematopoiesis hace una pérdida, o sea, impide a veces un desarrollo normal de la proliferación de las células, ¿no? Acá este trabajo, bueno, resume un poco lo que les digo, pero bueno, todo esto, ven, el stemness es el reciclaje de las stem cells, stemness, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar es que en el año 19 les dieron el premio Nobel porque ellos estudiaron cómo responde una célula cuando no tiene oxígeno, o sea, hipoxia, qué respuestas celulares hay en hipoxia, y esto es uno de los pilares más importantes de los tumores, ¿eh? Porque los tumores, ustedes saben, tienen una reprogramación constante y van aprendiendo a tal punto que tenemos, a veces, como uno dice, los tumores inmortales, los pacientes que se mueren porque por más que le demos 5 o 6 esquemas de tratamiento, las células siguen viviendo. Y esto porque se van curtiendo, los tumores se van curtiendo justamente con las adversidades del medio y con respuestas para sobrevivir. Entonces, esto como lo relaciono con la hematopoiesis, ustedes saben, como les comenté, que hay dos nichos. Está el nicho que está cerca de la trabécula, que es el nicho donde están las stem cells y donde hay menos oxígeno. Y es el nicho hipóxico, ¿eh? Es el microambiente donde están las células quiescentes. Y pues está la zona más oxigenada, donde se proliferan las células, maduran y donde se forman las que van a ir a la sangre. Eso permite ver la diferencia de por qué se hace la biopsia de médula ósea en determinados procesos y no nos contentamos solo con la función aspiración de médula ósea. Porque es muy importante para el hematólogo y el patólogo ver cómo están distribuidas las células Tal cual. de la estructura ósea y sacan huesos junto con Claro. la cresta ilíaca. Entonces ves cómo se distribuyen las células en Claro. relación al hueso en relación a las áreas de médula ósea en relación a los vasos sanguíneos. Total, hay una patología que después van a ver que es la mielodisplasia. Uno de los descripciones que nos hacen los patólogos se llama ALIP, que es la distribución anómala de las series. Ellos dicen si la serie, como yo les dije, que una está pegada a la trabícula, las otras están en otras, bueno, como dice la doctora, ese cambio hace que a veces las células no puedan madurar bien y se forma una patología, por ejemplo, como la mielodisplasia. Y acá hablando de lo mismo, entonces vemos como hay una serie de genes, ven, el oxígeno va aumentando, acá hay menos oxígeno y más oxígeno.
Y hay una serie de genes que son los que van regulando estas proteínas que funcionan en mitofagia, etcétera, etcétera, y que son distintas en los dos ambientes. Bueno, ahora un poquito de lo patológico, como les dije que le iba a comentar. Las células en la sangre entonces pueden estar disminuidas, se llaman citopenias, o pueden estar aumentadas. Las que están disminuidas pueden ser las que disminuyen, acá les puse el rojo, serían los glóbulos rojos, ¿no? La que disminuyen los eritrocitos es la anemia. La que disminuye los leucocitos, leucopenia. Disminuye linfocitos, linfopenia. Disminuye plaquetas, trombocitopenia o plaquetopenia, que dicen algunos. Cuando hablamos de 2 series disminuidas decimos bicitopenia, y cuando hablamos de 3 decimos pancitopenia. En cambio, cuando están aumentadas, tenemos a nivel de los eritrocitos la poliglobulia o policitemia. Lo que les quería mencionar, así como acá también, trombocitosis, trombocitemia. Generalmente el aumento de glóbulos rojos, por ejemplo, por una disfunción pulmonar, ¿no? Hay un EPOC, entonces, o está a la altura, hay gente que tiene aumento entonces de los eritrocitos. Esa poliglobulia se denomina poliglobulia. En cambio, en general, la policitemia, que es policitemia vera, que la doctora hablaba de los mieloproliferativos, es una enfermedad clonal. Generalmente policitemia se habla en esos conceptos, ¿no? De una enfermedad mieloproliferativa, una patología de la médula. Después tenemos los leucocitos, el aumento se llama leucocitosis, muy común, ¿no? En infecciones. Pero en cambio, cuando hay aumento de neutrófilos se llama neutrofilia, aumento de eosinófilos, eosinofilia, aumento de basófilos, basofilia. Cuando hablamos del aumento de linfocitos, de linfocitosis. Y cuando hablamos de aumento de plaquetas, trombocitosis, o en la enfermedad mieloproliferativa, trombocitemia esencial se llama, que también es un aumento. Acá hay un detalle que muchas veces, bueno, cuando uno, a veces yo lo comentaba cuando estudiábamos los hemogramas, linfocitosis quiere decir aumento de linfocitos de los valores normales. Una fórmula invertida no es sinónimo de linfocitos, de linfocitosis, porque podemos tener que un paciente tiene 2.000 blancos y tiene 80% linfocitos. ¿Eso qué nos indica? Que la población de linfocitos es normal, pero el porcentaje de lo que tiene es neutropenia, o sea, tiene falta de glóbulos blancos. Por eso es tan importante el recuento. Claro, se dan cuenta que no es que tiene aumentado, es que tiene muy disminuido, entonces el porcentaje de linfocitos que vemos en la sangre es mucho mayor, pero no por linfocitosis, sino por neutropenia. Por eso es muy importante a veces ir a los valores absolutos. Obviamente que si todo uno lo ve normal, no es tan indispensable saber cuál es el porcentaje, porque un paciente tiene 7.000 blancos, 75% de neutrófilos, etcétera, está claro que los porcentajes entran dentro del rango normal. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que vemos en la médula? Lo que es importante no solo ver la sangre periférica, sino nosotros como hematólogos muchas veces necesitamos ver qué pasa en la médula ósea. O sea, si la disminución que se ve en la sangre corresponde a una disminución en la producción o a algún otro factor de destrucción, etcétera. Entonces vemos que estos 4 casos, por ejemplo, en sangre periférica tenemos que la serie normal está disminuida. ¿Por qué digo normal? Porque, por ejemplo, en el caso de la leucemia aguda, podemos tener que un paciente tenga 100.000 blancos, quizá en vez de lo normal que son 10.000. Pero ¿qué pasa? Tiene un alto porcentaje de células blastos, de células muy maduras. Entonces, las del linaje normal están muy disminuidas. Después tenemos el caso en que, como yo les decía, mielodisplasia. Las células no logran madurar, entonces se destruyen en la médula y la sangre periférica tiene pocas células, pero la médula es hipercelular. Lo que pasa que tiene, por ejemplo, una hematopoiesis ineficaz o una eritropoiesis ineficaz, que quiere decir que no llegan a la sangre. Lo mismo sucede como diagnóstico diferencial, van a ver que es muy importante hacer ese diagnóstico con la anemia megaloblástica, por ejemplo, porque la anemia megaloblástica es por un déficit de vitamina B12 y folato, que uno con el tratamiento lo revierte fácilmente. Entonces, ambos tienen disminuidas en sangre periférica y aumento en la médula porque tienen una eritropoiesis ineficaz.
Después tenemos el caso de que las células están disminuidas en la sangre, pero también están disminuidas en la médula. Ese es el caso de la hipoplasia o aplasia medular. Y tenemos el caso contrario, que le decía la doctora de esa larga charla, que es cuando tenemos aumentadas las series en la sangre y aumentadas en la médula ósea. O sea, una médula ósea hipercelular con una gran cantidad de elementos, depende de cuál, entonces están las distintas patologías. Entonces, yendo al caso en el cual la médula ósea tiene disminución de las series normales, esto se da, como les mencioné, por hipoplasia, aplasia, o por esto, que es muy importante, por infiltración. Cuando hay una infiltración de una neoplasia hematológica, en la cual la médula se atiene a formar plasmocitos o células de alguna leucemia, etcétera, muchas veces la serie normal está muy disminuida. Y también cuando hay infiltración por metástasis de tumores que no son hematológicos. Entonces eso ocupa un espacio dentro de la médula, un compromiso de las células que hace que no se formen las normales. La médula ósea está en el medio del hueso. Sí. No tiene manera de poder expandirse, sobre todo en el adulto. Es el caracú, ¿vieron? Cuando uno come dice que rico, ¿no? Porque qué rico quiere decir cuanto más grasa es más rico. Y la grasa aumenta, por ejemplo, con la edad, porque yo me olvidé de mostrar, bueno, después seguí que después les digo otra cosa. De modo tal que si en ese espacio que tiene un límite crece el tejido propio en forma anómala, o bien llega un tejido extraño, una metástasis, hay un conflicto de espacio. Entonces la serie normal, las series normales no se producen de la misma manera. Claro. Esperen que... Entonces, las causas tenemos, entonces, la infiltración puede ser carencial como en la megaloblástica, ¿no? Digo, carencial, justamente, no, olvídense, no es la megaloblástica es hipercelular. Por tóxicos o venenos, etcétera, por hemofagocitosis, infecciones. En las infecciones se caracteriza estas células que son los macrófagos, que se comen a las otras células. Entonces, en algunas infecciones vemos eso, que hay una citopenia muy marcada por este proceso que se da en la médula. Se llama síndrome hemofagocítico. Claro. ¿Lo escucharon? Es la locura entra en locura el macrófago. Sí, es un drama a veces, la verdad que es así, porque... Claro, lo vamos a ver. En algunos pacientes, y después pueden ser secundarias a procesos crónicos, a alteración de citoquinas, ¿no? Por ejemplo, van a ver la anemia de los procesos crónicos, donde no es que, por ejemplo, no hay hierro, el hierro se acumula en la médula porque no se utiliza en circulación, y porque no hay en circulación justamente porque hay una serie de sustancias que hace que haya una desproporción, ¿no?, en el proceso normal, en la distribución normal. En las otras alteraciones, como decíamos, donde las células están disminuidas en sangre, pero muy aumentadas en la médula, tenemos la mielodisplasia, la megaloblástica por déficit de folato B12, la leucemia aguda, donde lo que se produce muchos son blastos. Hay muchos blastos, pero pocos normales. Claro, son células muy maduras, se acumulan mucho las células inmaduras. Y les digo que este hallazgo es muy importante, porque muchas veces viene un paciente porque le sangra la nariz en una epistaxis, sí, hace como 15 días, y etcétera, nos pasa muchas veces. ¿Y qué pasa? Cuando uno le hace el hemograma, resulta que tiene una citopenia importantísima, no tiene casi plaquetas, y entonces lo que vemos en la médula es que tiene un altísimo porcentaje de blastos. Y después está el caso entonces donde tenemos las mieloproliferativas, aumento en la médula, aumento en sangre periférica. Y acá les hago una introducción, ya que la clase parece va a ser más densa, yo tengo una pequeña introducción que es la siguiente. La leucemia mieloide aguda es la primera enfermedad donde se detecta una alteración, una mutación genética en el año 60 y se asocia entonces al estudio de... Esto empieza a ser un marcador de la patología, o sea, uno hace a ver si hay en el citogenético una translocación 922 y entonces se le dice, ese cromosoma se llama cromosoma Filadelfia. Un paciente con cromosoma Filadelfia es un diagnóstico de leucemia mieloide crónica, que es una enfermedad mieloproliferativa. Luego se ve, como decíamos, ¿no?, que lo importante de las mutaciones, etcétera, es que se generan proteínas anómalas.
Y acá se reconoce este oncogen que es el BCR-ABL, que a través de nuevas técnicas como la PCR se puede detectar, ¿no?, si el paciente tiene o no. Después entonces se ve cuál es la proteína final que forma, que es una tirosinoquinasa, que es las quinasas son las que fosforilan, ¿no?, las proteínas, y esta proteína es la que genera un aumento de la proliferación y una disminución de la muerte celular. Y entonces esta es la enfermedad de la mieloide crónica. Al reconocer esta proteína se generó un medicamento monoclonal que inhibe la tirosinoquinasa en el año 90. Ustedes saben que esta patología tenía trasplante dentro del tratamiento. Cuando se generó estos inhibidores, se dejó de hacer el trasplante, por lo menos en primera instancia. A tal punto que ahora hay muchos pacientes que se suspende el tratamiento. ¿Por qué? Porque se verifica que esta molécula, este oncogen, está tan disminuido, o sea que uno encuentra, es un logaritmo 4.5, que decir que creo que es 1 en 132.000 células, o sea, cuando es muy bajo, se considera que entonces que después de que el paciente esté estable con esos valores se puede suspender. Y en el año 2001 es en que empieza el tratamiento contra esta proteína. Este es el cambio importante que hubo. Estos se llaman Filadelfia positivos. Entonces acá tenemos que una alteración de un gen altera esta señal tirosinoquinasa, que es importante en el funcionamiento celular, se hace una desregulación y entonces se forma, entonces expanden, bueno, acá es la leucemia mieloide crónica, ¿no? De esa desregulación se empiezan a ver un montón de células que son, a veces son leucocitos que uno los ve como normales, pero que están en un altísimo porcentaje. La mitofagia que vos mencionaste antes, ¿conduce a la muerte celular? ¿Cuál? La mitofagia. ¿La mitofagia? Bueno, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien, un auto, un carrito no camina y uno lo empuja despacio y lo ayuda, pero si uno lo hace fuerte se te cae en la escalera entonces la mitofagia tiene funciones de reciclar y mantener las mitocondrias en buen estado, pero cuando realmente la situación es catastrófica, la mitocondria es la que libera la sustancia que da muerte celular. O sea, la apoptosis intrínseca es una apoptosis intrínseca mitocondrial, larga un citocromo que está agarrado a la cardiolipina, y entonces ese citocromo las caspasa y muere, y ahí hay apoptosis. La apoptosis que Entonces, es celular inducida. Claro, bueno, por eso, en algunas circunstancias, por eso siempre es un concepto, vieron que no es todo tan blanco-negro, pero depende de esas circunstancias, claro. Y acá lo que pasa en estas proliferaciones es que hay mucha producción, como dice la doctora, poca apoptosis, no se compensa, entonces acá sí hay una gran cantidad. Las que no son Filadelfia positivas, o sea, las que no tienen ese marcador que les mostré, se llaman Filadelfia negativas, y dentro de las Filadelfia negativas está la policitemia vera, que es para la serie eritroide, pero ojo que la policitemia vera, ustedes van a ver, tiene las 3 series aumentadas. No es solo que aumentan los rojos, sino aumentan los blancos y aumentan las plaquetas. O sea, eso es una cosa importante, porque en la trombocitemia esencial lo que aumenta son las plaquetas, y generalmente las otras series están normales. Pero como nada es matemático, muchas veces hay pacientes que nos parece de inicio que es una trombocitemia esencial y después vemos que tienen otras características que le aumentan otra de las series y entonces pertenece a las otras 2 patologías. Una, como les dije, la policitemia vera, y otra es la mielofibrosis. Claro, la mielofibrosis primaria, que puede ser un aumento de la fibrosis, como dice el nombre, y entonces eso limita la producción de las células normales. Estas 3 son 3 enfermedades proliferativas. Y a veces la policitemia vera especialmente, y pocas veces la trombocitemia esencial también, con el tiempo, ustedes saben, porque lo ven así en cosas más comunes, que las inflamaciones crónicas llevan a la fibrosis. La fibrosis es un tejido no funcionante, ¿no?, como una cicatriz. Entonces muchas veces estas patologías que son muy crónicas se transforman en algunas en mielofibrosis. ¿Y qué se observó? Acá tienen un receptor de eritropoyetina. La eritropoyetina estimula y se forman los eritrocitos, como decíamos, por falta de oxígeno.
Entonces, la señal interna de la célula es la STAC, se llama, bueno, JAK, esta JAK, es una proteína intermediaria que estimula la fosforilación del STAT y de la activación celular. Cuando hay un estímulo, esto se fosforila, etcétera, y se activa. En estos casos, en la mieloproliferativa, hay una fosforilación, o sea, una estimulación constante, ¿no? Independiente del estímulo. Por eso es que se forma, y entonces están estas enfermedades, tanto la policitemia, etcétera. Se observó, miren, en el año 2005, hace relativamente poco, que había una mutación, que es el JAK2, que está en el 95% de las policitemias vera. Entonces, cuando uno sospecha un mieloproliferativo, manda a saber si tiene esta alteración, el JAK2, que es esta mutación que se da en el exón 14, B617F, o sea, una valina que se reemplaza, ¿no? Bueno, esta mutación en la que exón es la que permite esta actividad constante, ¿no? Independiente del estímulo. En cambio, la trombocitemia y mielofibrosis es un 50%, es mucho menor, pero también existe. Y después se fueron encontrando también algunas otras mutaciones que están presentes en estas dos. Y hay veces que no se identifican las mutaciones, ¿no? Esto es en el caso en que uno tiene la suerte. Y acá, entonces, para mostrarles que el patólogo lo que hace es comparar la cantidad de células con la cantidad de grasa, y ahí es lo que da la celularidad. Eso es lo que le quería comentar antes. Uno dice que rico bueno, normalmente acá tienen una mieloproliferativa, ustedes se dan cuenta de la diferencia, y acá entonces es casi un 100% de proliferación. Y acá tenemos también, miren, los megacariocitos, qué diferencia de tamaño con las demás células. Y acá vemos la gran cantidad que hay, que es una de las características de las mieloproliferativas. Aunque no es solo la cantidad, sino que al patólogo también los ayuda la morfología. Y justamente el megacariocito tiene una morfología que cuando es patológica permite caracterizar si es una policitemia, si es una mielofibrosis, ayuda mucho a esta caracterización. Bueno, no solo la genética, ustedes saben que ahora también está la epigenética, ¿no? O sea, la metilación, acetilación, etcétera, de la histona y de las cadenas que rodean, ¿no?, al nucleosoma, etcétera. Toda esta constitución del cromosoma hace que muchas veces no hay mutaciones o no hay alteraciones genéticas, pero sí alteraciones en estos procesos de metilación, etcétera, que hace que se expresen o no las proteínas. Y entonces, muchas veces, estos trastornos en la epigenética hacen que se formen los tumores. Por eso hay muchos tratamientos, como van a ver en la mielodisplasia, los hipometilantes. No todavía, no lo van a ver. No lo van a ver, pero digo, para que les... O sea, sustancias que cambian la epigenética y que logran modificar las síntesis proteicas y por eso corregir a veces por ejemplo, cuando algún supresor tumoral no se expresa, que se exprese, etcétera, Y bueno, esto es un homenaje a una compañera que falleció muy joven, que era hematóloga y médica de acá. Así que pregunta, chicos. Es largo. Yo lo que quiero que sepan que no tienen por qué saber los diferentes procesos de biología molecular, pero es importante que sepan que es una herramienta fundamental en la interpretación de todos estos cuadros, sobre todo de las enfermedades proliferativas hematológicas que tienen una base clonal, son enfermedades clonales, a diferencia, por ejemplo, de una poliglobulia polipoxia. Claro. O por insuficiencia, sí, o por Claro. expresión excesiva de eritropoyetina, lo que fuera. Claro. Y van a ver con la displasia, que es una enfermedad de los ancianos, tercera edad, etcétera, que se da la mielodisplasia, y cuando viene una persona con una anemia a esa edad, a veces no es fácil tampoco a veces hacerle la médula, etcétera, pero cuando nosotros en un citogenético nos viene que tiene algo clonal, alguna mutación, es como que nos hace el diagnóstico. También hay otras características que van a ver de la mielodisplasia, pero hay veces que las enfermedades no son tan fáciles, ¿no? Y siempre hay que identificar. Igual que con la anemia, etcétera, ¿vieron? No es, te falta hierro. ¿Y por qué te falta hierro? O sea, siempre lo importante es saber que algunas expresiones hematológicas, ustedes saben que a nosotros nos pueden llegar anemias por enfermedades autoinmunes, bueno, o sea que una trombocitopenia es importante hacer todos los estudios autoinmunes y decir, bueno,
mira, tenés que ir al reumatólogo porque tu enfermedad es sistémica, no es solo de la sangre. Y una anemia puede ser por una hemorragia, por una cosa sin importancia, puede ser por un tumor. Entonces, por anemia no se va a morir, pero sí por el tumor. Entonces, siempre hay que tratar de abrir la cabeza y de ver cuáles son todos los diagnósticos diferenciales y descartar los más importantes. No les mencioné cuando hicimos la apertura del módulo, la bibliografía. Yo creo que es muy importante que miren, si no tienen la clase presencial, vean los aportes de la gente que colabora con el módulo, porque son muy importantes. Tienen los clásicos libros de texto de semiología y de medicina interna, pero quiero recomendarles el acceso a la página web de la Sociedad Argentina de Hematología, Sí. que es libre, es free. Sí. No hace falta estar registrado ni nada, no te piden ningún código de identificación. Claro, y tiene, comentales vos. Se actualizó en diciembre del año pasado, o sea, hace varios años que se hace actualización de tratamientos. Hay distintas subcomisiones en la Sociedad de Hematología donde se analizan las patologías. Y justo en diciembre se hizo una nueva actualización, diagnóstico, tratamiento, todo lo importante que pensamos. La sociedad tiene grupos de claro. trabajo abocados, por ejemplo, sí. a leucemias agudas claro, mielodisplasia, leucemia. Bueno, tienen acceso libre. No dejen de utilizar claro. eso, porque es como si fuera un excelente libro de hematología. Seguro, están las actualizaciones y después está la revista de la sociedad, que es donde mi trabajo aparece hace unos años, ese que le comento. ¿Alguna pregunta para la doctora? Bueno. ¿Dónde sentarse a leer, no? Gracias. Ahora me voy a ver, me puedo coordinar una mesa en el Congreso. Eso es, nena. ¿Cómo acá, Paula? Mataste la tapa esa cucha de gargato. Ay, no, para la hay que pagar, pero no hay. No va a ser. Sí, pregunta. Sí. Ya que era como eso que se utilizaba para cambiar cierta ordenada que la célula en estados que necesita energía, y después hacía el concepto de mitofagio. ¿El mitofagio es exclusivo de las mitocondrias? Mito, sí, pues mitocondria. Sí, claro, me quedó por la duda. ¿A dónde es? Lo que pasa es que la energía es más compleja, no estoy eso. Las células normales sacan la energía de la mitocondria. Perdón, espérame.